vamos a hablar sobre lo que es el uso eficiente del suelo y lo que es, muchas veces lo vamos a decir, qué es la compacidad, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué es una ciudad compacta? Porque todos hablamos de ciudad compacta, pero muchas veces este término puede ser algo bueno si lo bajamos en los términos correctos, pero muchas veces es un problema. Por ejemplo, acá yo estoy mostrando dos imágenes de ciudades compactas. Una ciudad es compacta y de baja altura de la que vemos y no es sustentable porque no hay calidad del espacio público, no hay la suficiente cantidad de espacio público, la gente está hacinera, hay mala calidad de las construcciones, hay distintas cosas. Y la otra, una ciudad sumamente densa, con edificios sumamente altos, donde tampoco esa compacidad es buena. Cuando nosotros hablamos de una compacidad sustentable, hablamos de una compacidad que es el equilibrio entre lo construido y lo natural, ¿sí? Eso es lo que nosotros buscamos. Buscamos una ciudad que utilice de la mejor forma el espacio, pero tampoco que le quite espacio al ciudadano para disfrutar de la naturaleza, para que el aire circule, para que entre el sol y todas estas cosas que hacen a la calidad de vida de las personas, ¿sí? Esta es una imagen de una ciudad más o menos que podríamos decir que es sustentable, que tiene equilibrio, los llenos y los vacíos, ¿sí? La morfología urbana se relaciona con todo, como dijimos recién, con el modelo de movilidad, con la cohesión social, con la complejidad y con el consumo de recursos. Pero a su vez, la morfología urbana está limitada por aspectos naturales del sector. Lo limita el clima del lugar, lo limita la biodiversidad, las costumbres de los habitantes, los recursos naturales y la estructura urbana existente. ¿Por qué? Porque nosotros no podemos pensar hoy en día en empezar en ciudades desde cero, ¿no es cierto? Son muy pocas las ciudades que se van a construir desde cero. Nosotros tenemos que pensar en cómo mejorar nuestras ciudades. Por eso esta parte de la estructura urbana ya está fija. No es lo mismo una ciudad que viene de la traza colonial por ahí, o como los ensanches de Barcelona, con manzanas cuadradas o rectangulares, con calles anchas y marcadas, a una ciudad que parte de una trama medieval, como puede ser otro tipo de ciudad, ¿no es cierto? Entonces, lo que yo puedo llegar a aplicar en un caso, no lo voy a poder aplicar en el otro. Entonces, bueno, esto es muy importante a tener en cuenta, que nos tenemos que adaptar. A su vez, el clima es una variable indispensable para el lugar. Nosotros acá estamos viendo el mundo dividido con sus distintos climas. Tenemos una zona ecuatorial, que es muy cálida, tenemos una zona tropical, zonas templadas y zonas frías, ¿sí? Dentro de la zona ecuatorial podemos tener desiertos o climas húmedos, ¿sí? Si yo tengo un clima cálido seco, ¿a qué tengo que apuntar? ¿Qué pasa? Yo tengo temperaturas medias muy altas, una gran amplitud térmica entre el día y la noche, una humedad baja y alta radiación solar. ¿Qué entonces tengo que hacer con mis edificios? O sea, ¿qué estrategias son las que apunto? Amortizar la variación entre el día y la noche, disminuir la exposición solar y generar masa térmica, que es lo que me va a amortiguar la variación día y noche. Esto ustedes seguramente lo van a ver bien en el módulo de bioclimatismo para las viviendas. Pero estas estrategias, yo tengo que saber cuáles son las estrategias bioclimáticas que van a necesitar aplicar los edificios que están para generar las ciudades que permitan que se puedan aplicar estas cosas. Porque si yo digo, bueno, mi casa, yo necesito que haya tantas horas de ganancia solar, pero si yo no tengo en cuenta que tengo un edificio delante que nunca me va a permitir que yo tenga esa sombra, entonces ¿para qué la voy a hacer bioclimática, ¿no? Entonces la ciudad tiene que permitir que se apliquen las estrategias correspondientes al clima. Por eso esto ustedes lo tienen que tener en cuenta. Yo tengo un clima cálido húmedo, las temperaturas medias son muy altas, hay poca o nula amplitud térmica entre el día y la noche y hay humedad muy alta. Entonces, ¿yo qué tengo que preservar? Maximizar los sectores de sombra para que la gente esté protegida, para que no tenga tanto calor. Tengo que disminuir la masa térmica porque como la masa térmica me estaría acumulando calor y cuando baja la temperatura haría que yo no sienta esa baja de temperatura. Entonces poca masa térmica, mucha circulación de aire. ¿Sí? Entonces la construcción que yo voy a hacer va a ser muy distinta a la para otros climas porque yo tengo que favorecer la ventilación, favorecer las sombras, mientras que si yo me voy a un clima frío, yo voy a necesitar maximizar la ganancia solar para aprovechar esta energía del sol y utilizarla en calefacción, disminuir las superficies expuestas para perder la menor cantidad de temperatura y minimizar las infiltraciones. Entonces, hablar de una morfología urbana para todos los climas
No se puede, porque yo me tengo que adaptar al clima de tanto sector. Sí tendré que promover densidades sustentables para cada sector, para cada ciudad, que pueden estar en los mismos niveles. Pero la forma de los edificios que yo proponga va a ir dependiendo del clima en el que yo me encuentre, ¿sí? Y un clima templado usa esta mezcla, digamos, las cosas, porque tiene que usar estrategias del clima frío y estrategias del clima cálido. Tiene que abrirse al sol en el verano, pero disminuir abrirse al sol en el invierno y disminuir la ganancia solar en el verano. Entonces se aplicarán otras estrategias también, en las cuales la vegetación es algo que me ayuda mucho, ya que con hojas caducas yo puedo tener esa diferenciación entre el verano y el invierno. Bueno, como decíamos, la estructura urbana y lo que yo tengo, la base de la ciudad que tengo, es muy importante. Por ejemplo, yo si tengo calles muy angostas, no voy a poder tener edificios muy altos, no necesito tener ganancia solar, porque nunca va a entrar el sol, ¿no es cierto? Si yo estoy en una montaña, por ejemplo, una ciudad que está en altura, va a haber edificios que pueden ser más altos, con una separación más baja, porque no les está tapando o no tapan al de abajo, o al revés, o la amplitud de las calles va a estar determinada, depende de la altura de los edificios, ¿no es cierto? O un edificio se encuentra más abajo, entonces si bien el edificio tiene 3 niveles, pareciera que tuviera 8 el que tengo enfrente, y voy a tener que tener en cuenta estos aspectos. Sí, hay otros aspectos de los recursos naturales que limitan, ¿no es cierto? Si yo tengo las capas del nivel freático muy alto, no voy a poder hacer grandes edificios porque no voy a tener dónde sostenerlos, o cómo los voy a sostener, ¿no es cierto? Dónde está la piedra, la profundidad a la que puedo hacer las bases. Bueno, todas esas son cosas que voy a tener que tener en cuenta. Pero yo digo, bueno, voy a hacer edificios de 20 niveles, por decir. Pero si ese edificio no tiene un piso sólido, no lo voy a poder hacer. Quizás me convenga hacer más edificios de niveles más parejos, o en ese sector donde no es bueno generar un parque e irme a pisos más sólidos en otro sector, ¿no? Son todas cosas que yo voy a tener que tener en cuenta. Y las costumbres de la población son muy importantes. Por ejemplo, yo acá muestro una foto de la ciudad de Mendoza, donde yo resido, donde generalmente los niveles de altura de las edificaciones son muy bajos, hay una arboleda presente muy grande, y lo comparo con una ciudad europea, donde las calles son angostas, los edificios son altos. Evidentemente la gente que vive en Europa tiene una capacidad para adaptarse a una densidad mayor de edilicia o a calles más angostas que una persona que vive en Mendoza. ¿Por qué? Porque nació en una ciudad donde el cielo se ve menos, donde las calles son más angostas, y el otro nació y se acostumbró en otro lado. Entonces también tengo que tener en cuenta estas variaciones para que la gente se adapte a lo que está y no tenga problemas. ¿Sí? Y acá vemos distintos tipos de morfología urbana. Estos son bloques adosados, donde particularmente no es muy sustentable, ya lo vamos a ver más adelante, no por la morfología en sí del bloque, sino porque estos bloques tienen un perímetro libre en el cual hay una ligustrina o un cierre verde que no permite el contacto entre el afuera y el adentro, ¿sí? Nosotros tenemos que tratar de permitir, no permite la incorporación de comercios, y estas son cosas que no hacen a la ciudad sustentable, que ya las vamos a ir viendo un poquito más adelante. También acá tenemos lo que son edificios en torre, ¿no es cierto? Es otra tipología que también permite densidades medias o altas. Acá tenemos lo que son tipo claustro o tipo bloques, ¿no? Que me permiten por ahí incorporar en las plantas bajas comercios y oficinas en las plantas altas, generando un continuo para que la gente se adapte. Esto ya lo vamos a ir hablando un poquito más adelante, porque es muy importante, como decíamos, la cohesión social, ¿no es cierto? Entonces esto ayuda a que todos pertenezcamos al mismo lugar. También está otro tipo de morfología, que es la manzana tipo claustro. Por ahí esta es una foto de Barcelona, donde hay distintos edificios continuos que arman una fachada continua, dejando corazones de manzana libre. Cada edificio tiene su libertad de tener la forma que quiere, de poder incluir comercios en las plantas bajas. Puede haber edificios de viviendas al lado de un edificio de oficinas. Esto se puede ir trabajando. Entonces, bueno, por eso apuntan algunos que la ciudad compacta tipo mediterránea es la más sustentable, sostienen unos. Otros pasa también con las ciudades europeas como Inglaterra, como París, que tienen esta morfología por ahí, esta densidad media, con edificios de fachadas continuas y zócalos comerciales.
Esto es muy apto para climas fríos y climas templados, ya que disminuye el intercambio térmico por las mismas edificaciones se contienen y genera este zócalo comercial. Si ustedes me dicen de aplicar esto en un clima cálido, yo no estaría de acuerdo, por ahí tenemos que generar un clima comercial, pero poner distintas torres que permitan la circulación del aire, incorporar más espacios verdes, ¿no? Por eso yo decía, siempre no hay una forma perfecta de ciudad o de ciudad sostenible, sino que tiene que ver con dónde la voy a implantar, ¿sí? Acá yo les mostré distintos ejemplos de cómo pueden ser distintas morfologías que las tendremos que adaptar o no a lo que pasa. Si yo esta morfología no permito que hayan comercios en las plantas bajas, tampoco va a ser sustentable, ¿no es cierto? Es siempre el correcto uso de las distintas variables que componen el diseño urbano sustentable. Bueno, en esta guía que yo les mostraba, trabaja con 3 indicadores para medir lo que es la compacidad. La primera es la densidad edificatoria. Yo tengo que tener una densidad de viviendas, ¿sí?, que aproximadamente dentro de 60 viviendas por hectárea, ¿sí?, lo que hacen entre unas 200 y 350 habitantes por hectárea. Esa es una densidad sustentable. Si nos vamos mucho más alto se va de la sustentabilidad, y si nos vamos más abajo pasa lo mismo. Después mide la compacidad, que es la relación de los volúmenes, cuánta superficie edificada hay, porque ¿qué es lo que nos pasa? Por ejemplo, hay ciudades, pasa mucho en América Latina, donde hay grandes masas construidas, pero hay poca gente viviendo. En los microcentros vos tenés grandes cantidad de edificios, pero la densidad habitacional es baja. Por eso tengo que tomar las dos cosas, o en las villas de emergencia, en las favelas, estos asentamientos informales, la densidad constructiva es baja, pero la cantidad de personas es muy alta. ¿Por qué? Porque hay hacinamiento. Entonces, por eso se toman 2 indicadores, porque un solo indicador no me da la respuesta necesaria que yo necesito. O sea, no tengo todos los datos, todas las herramientas para saber si eso es sustentable o no. Entonces tengo que hacer una combinación de varios en la lectura. Por eso se toma la densidad edificatoria y la densidad de viviendas, ¿no es cierto?, y la compacidad absoluta. Y después viene a pasar otro, que es la compacidad corregida, que es para ver realmente si esta compacidad no se pasó de compacta, de cantidad de edificios, porque habíamos dicho que era el equilibrio entre lo construido y los espacios verdes. Entonces tenemos, ahí viene este indicador, que es la compacidad corregida, que toma el volumen edificado sobre el espacio público atenuante, ¿sí?, sobre las veredas que yo tengo. Bueno, todo esto está en la bibliografía que yo les he dicho. Cada uno de estos indicadores tiene su ficha, está bien desarrollado, les explica cómo medirlo, cómo tomarlo, y ustedes lo que tendrían que hacer es primeramente un diagnóstico del lugar donde está, ver cómo están estos indicadores, y después hacer propuestas y medir cómo este indicador mejora. Entonces, yo siempre les digo a mis alumnos, esto no es un capricho, decir esto es sustentable o no, o es lo que me parece o lo que me gustó. Midamos, ¿cuál es tu propuesta? Bueno, midámosla. ¿Me da buenos indicadores? Es buena la propuesta. ¿Me da mal los indicadores? Veamos cómo me dan los otros indicadores, porque quizás si yo tengo un solo indicador un poco bajo y los otros están bien, bueno, me tendré que adaptar, ¿no? Porque si yo por llegar a un buen indicador se me caen los otros indicadores, tampoco está bueno. Si entonces este es un equilibrio, yo tengo que llegar a ese perfecto equilibrio entre los distintos indicadores.